¿Alguna vez has sentido el peso de la injusticia aplastarte el alma? Te han arrastrado tu nombre por el lodo por una mentira que no era tuya, mientras el único techo que tenías estaba a punto de ser arrancado a tus hijos. Eso es exactamente lo que le pasó a Elena Flores, una madre mexicana de 38 años, modista de manos santas y corazón de oro, cuyo único pecado era tener fe y luchar sola. La calumnia vino de una vecina envidiosa, doña Carmela, que regó el veneno de la desconfianza por la pequeña colonia San Rafael en la Ciudad de México, acusando a Elena de sabotaje, exigiendo una indemnización que la llevaría a la ruina completa y sin retorno. Pero lo peor no era el dinero o la maldad humana, lo peor era la sombra que la esperaba en el depósito interditado de su taller. Un lugar que llevaba sellado 20 años, guardando no solo pilas de tela enmohecida y el lote de uniformes escolares que misteriosamente aparecieron dañados, sino también el secreto macabro de la muerte de su abuelo. Los más viejos del barrio susurraban que su alma jamás se había ido, atrapada allí por una culpa terrible y por un trabajo no terminado que le impedía encontrar la paz eterna. ¿Y cuál era la prueba de su inocencia? Era un pedazo de tela cortado por una mano que no era humana, un trabajo de costura hecho por un fantasma, en una máquina que ni siquiera estaba allí, pero cuyo sonido rítmico se oía en lo profundo de la habitación, cosiendo el terror en el alma de Elena. Había un frío en la Ciudad de México que no venía del clima, sino de la deuda, un frío que se anidaba en los huesos y susurraba la palabra calumnia al oído de nuestra protagonista, Elena. Ella era la guardiana de la Casa de Modas La Esperanza, una sastrería familiar en el viejo barrio de San Rafael, y su mundo estaba a punto de desmoronarse por culpa de un hilo de tela estropeado. Aquella mañana de otoño de 2005 parecía haber robado toda la luz que un día el sol de San Rafael había ofrecido. El aire estaba denso, húmedo con la llovizna que los locales llamaban chipi chipi, y el olor a aceite quemado que venía de los puestos de la calle se mezclaba con el aroma a moho de su local. Pero el peor olor, el que la sofocaba, era el olor a injusticia, un peso que la hacía sentirse invisible y totalmente desamparada por todos, excepto por su fe silenciosa e inquebrantable. ¡Qué mala onda! La esperanza, que daba nombre a su negocio, parecía haberse fugado al único lugar del taller que estaba lacrado hacía 2 décadas, el depósito interditado en el fondo. Fue allí donde, misteriosamente, un lote entero de uniformes escolares de la prestigiosa Academia Cervantes había sido dañado, imposible de entregar a tiempo. Un daño costoso, un daño que la Academia ahora exigía que Elena pagara, amenazando con quitarle todo lo que tenía, incluso el techo sobre la cabeza de su único hijo. La vecina, doña Carmela, con la malicia de quien riega chismes como si fueran flores, ya había esparcido por la plaza central que Elena era una saboteadora que estaba traicionando la confianza de la Academia por codicia. El corazón de Elena palpitaba, no solo con el miedo de perder su tienda, sino con el dolor de que su nombre, el nombre de su familia, fuera arrastrado por el lodo, manchando su honor para siempre en la comunidad. El peso de aquel juicio social era más insoportable que la propia deuda. Elena, con sus 38 años, y la terquedad de los rancheros de Jalisco, de donde venía su familia, sabía que necesitaba hacer algo, aunque fuera arriesgado. Su hijo, Javier, de apenas 12 años, era lo único que importaba. Su sonrisa, el sueño de ser ingeniero, el futuro que se había prometido que él tendría, cueste lo que cueste. No podía permitir que la calumnia de una vecina envidiosa y la frialdad de un cliente rico le robaran la vida que había luchado por construir sola, desde que su marido la había dejado tan pronto. Proteger a Javier era su única ley, el único mandamiento que seguía por encima de todos los demás. La llave del depósito interditado estaba escondida en el fondo de la pequeña caja de costura de su madre,
bajo una capa de botones antiguos y agujas de acero que parecían guardar secretos. Nadie entraba allí desde que su abuelo había sufrido un accidente 20 años antes, una historia que siempre fue contada en susurros, cargada de misterio y aversión. Había un miedo ancestral, un secreto de familia encerrado junto con aquellas telas, y la leyenda del alma culpable rondaba el lugar, prometiendo infortunio. Pero aquella noche, la necesidad superaba la superstición. La oscuridad y el misterio no eran tan aterradores como la idea de ver a Javier sin un techo sobre la cabeza y sin la oportunidad de estudiar. La máquina de coser polvorienta, parada en el centro del taller, parecía observarla con reprobación silenciosa, como si dijera: ¿vas a romper el último hilo de esperanza? ¡Aguas! Sus dedos tocaron el metal helado de la llave y el zumbido débil de las lámparas fluorescentes del taller pareció aumentar, como un tambor latiendo en el pecho, marcando un presagio. El depósito era el único lugar donde podría encontrar la prueba que la eximiría, el defecto original, la mancha que la Academia Cervantes estaba ignorando para culparla, lo que la sacaría del fuego de la injusticia. No podía ser negligencia. Ella era la modista más meticulosa de San Rafael, y la bondad que siempre sembró en el mundo no podía tener como recompensa la ruina. Había algo más, algo que necesitaba desenterrar, incluso si estaba enterrado bajo el peso de la historia de su propia familia, y sentía que el tiempo se estaba agotando rápidamente. El miedo le daba escalofríos, pero la injusticia le daba la fuerza de 10 hombres. Aquel momento no era sobre dinero, era sobre la honra de una mujer que solo quería criar a su hijo en paz y dignidad, una mujer que buscaba la justicia moral. La fe de Elena, la misma que la hacía encender una vela a la Virgen de Guadalupe cada mañana, fue puesta a prueba de una forma cruel, exigiéndole que caminara hacia la oscuridad para encontrar la luz de la verdad. Necesitaba coraje de mujer. Un coraje que viene de quien ya enfrentó la viudez y la pobreza, y no tiene nada más que perder, excepto el futuro del hijo, su bien más preciado. La decisión estaba tomada: ir al único lugar que estaba prohibido, una habitación que llevaba el olor a tragedia y secretos no resueltos. Iba a desvelar lo que realmente había dañado aquellos uniformes, cueste lo que cueste. La justicia para su hijo valía más que cualquier miedo o leyenda urbana sobre el viejo depósito. Sintió el frío del miedo correr por su espina dorsal, pero apretó la llave en la mano como si fuera un rosario, la única arma contra la malicia humana y espiritual que la rodeaba en aquel momento crucial de su vida. Este no era solo un problema de deuda, era una confrontación con el pasado, con el secreto que la familia Flores cargaba por 20 años. Y la oscuridad del depósito parecía llamar, invitando a Elena a enfrentar no solo la calumnia, sino también el espíritu sombrío que allí habitaba y que parecía alimentarse del miedo y la culpa no resuelta de generaciones. La máquina de coser, parada, parecía, paradójicamente, estar cosiendo el destino de Elena. Necesitaba entrar, pero sabía que, al romper el sello, estaría abriendo la puerta a algo que podría llevarla a la locura, o peor, a la muerte, pero no podía retroceder. La casa de modas. La esperanza era su legado, pero podía convertirse en su sepultura, su fin. Y todo por culpa de una tela que parecía haber sido cortada por una mano fantasma. La noche caía sobre San Rafael y la niebla cubría los tejados de teja como un manto que escondía lo que estaba a punto de suceder. Elena respiró hondo, cerró los ojos y pensó en el rostro de Javier. Ese era su escudo, su única y más poderosa protección contra lo que estaba por venir. Y estaba determinada a vencer, pues la bondad debe ser recompensada por la providencia divina incluso en los momentos más oscuros. Ella compró aquella sastrería en ruinas con la promesa de un futuro mejor,
pero algo sombrío y antiguo la esperaba allí, escondido bajo pilas de tela enmohecida y la sombra de su abuelo. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios de qué país o ciudad me estás escuchando hoy, y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que hablan sobre la fuerza de la mujer latina. El barrio de San Rafael, en esa porción de la Ciudad de México, tenía la melancolía encantadora de las cosas que están envejeciendo con dignidad, pero sin dinero para reforma, un escenario perfecto para historias de superación y lucha. Era 2005 y la casa de modas La Esperanza estaba en una calle de adoquines, flanqueada por casas coloniales de colores desvanecidos, con balcones de hierro forjado que más parecían rejas. El olor predominante allí dentro, donde Elena vivía y trabajaba, era a naftalina y tela de algodón guardada, mezclado con el aroma a maíz fresco de las tortillas que doña Carmela hacía al otro lado de la calle, pero el contraste entre la vida y el secreto era palpable, presagiando la tensión que vendría. Elena había heredado no solo el negocio de su madre, sino también el peso de un secreto familiar que nunca fue dicho en voz alta y que la sofocaba como una tela de seda enrollada en el cuello. Era meticulosa con cada punto e hilo, una característica que la ayudó a sobrevivir después de la pérdida prematura de su marido, José, que sucumbió a una enfermedad repentina 5 años antes, dejándola con la responsabilidad y el dolor de criar a Javier sola. La viuda de 38 años, madre de Javier, vivía en una lucha constante para equilibrar las cuentas, manteniendo el orgullo de una mujer que se niega a pedir limosna y que confía en la providencia divina, su única aliada. La pequeña imagen de su Virgen de Guadalupe, que yacía en un nicho sencillo cerca de la puerta, era su única testigo silenciosa de las lágrimas y las plegarias que hacía todas las noches, pidiendo a Dios que la protegiera de la ruina y del mal de la vecina. La sastrería era su tesoro, el último lazo con la tradición familiar y el único bien que podría dejar a su hijo. Pero ahora, los rumores maliciosos de doña Carmela la golpeaban como piedras. Cada palabra una puñalada en su honor, alimentando la invisibilidad que tanto la hería. La vecina, con su sonrisa falsa y sus ojos siempre atentos a la desgracia ajena, esparcía que Elena estaba usando material de baja calidad y que el daño a los uniformes de la Academia Cervantes era, en realidad, un intento de fraude para quedarse con el dinero de la tela. Una crueldad sin límites. La clase media-baja de San Rafael valoraba el honor por encima de todo, y la acusación de deshonestidad era una mancha que ni todo el jabón del mundo podría lavar. Y esa humillación pública era el mayor dolor de Elena, más que la perspectiva de perder el taller, pues sería su mayor valor, la bondad. Su abuelo, el primer sastre, siempre fue una figura envuelta en misterio, un hombre de pocas palabras y mirada triste que parecía cargar el peso del mundo en sus hombros. Había muerto en el depósito interditado, y la historia oficial era que se había resbalado y caído en un pilar de tela, en un accidente bizarro e inverosímil. Desde entonces, su abuela huyó de México, y la habitación fue sellada con ladrillos, como si la familia estuviera intentando encerrar no solo la puerta, sino también la memoria de la tragedia y de la culpa. Los más viejos del barrio susurraban que el alma del abuelo, atormentada por un trabajo inacabado o una culpa secreta, aún rondaba el lugar, cosiendo el destino de quien osara entrar, un fantasma que no encontraba la paz y atormentaba el presente. Elena intentaba ignorar esas leyendas, pero la ansiedad en su pecho era un presagio que no podía ignorar, una sensación de que el pasado estaba vivo y quería ser revelado a cualquier costo. A pesar de toda la adversidad,
Elena era una mujer de fe práctica, de esas que doblan las rodillas para pedir y se levantan para luchar con sabiduría. Usaba su inteligencia para remendar ropas y almas, pero sentía una culpa profunda. La culpa de no haber podido dar a Javier una vida mejor, de haber fallado en la promesa de prosperidad, de tener que vivir con la escasez, a pesar de todo su esfuerzo y dedicación. Temía que la ruina de la sastrería no fuera solo una pérdida material, sino la prueba de que era un fracaso como madre y como guardiana del legado de honor de la familia. Aquel miedo era lo que la impulsaba ahora, más que cualquier prueba de inocencia, porque necesitaba probarse a sí misma y no a la Academia Cervantes, que aún era una mujer fuerte y valiente, capaz de transformar la maldición en bendición. Órale. La habitación que se preparaba para abrir quedaba en el fondo del taller, un lugar de aislamiento y silencio sepulcral que parecía estar siempre en la sombra. La arquitectura del depósito, con sus paredes gruesas de adobe y el techo de vigas oscuras, parecía succionar la poca luz que venía del pequeño patio interno, creando una oscuridad casi física que la engullía con su peso. Era un lugar de aislamiento, y al acercarse a la puerta lacrada, Elena sintió la humedad y un olor indistinto a cera de vela y flores secas. Un aroma que no pertenecía al mundo de los vivos, sino a los velorios tradicionales de su tierra, ligando el ambiente a la muerte. Javier estaba en casa de una amiga estudiando y ella estaba sola. La soledad era su compañera más frecuente en aquellos días difíciles y era por eso que buscaba en su fe el calor que el mundo de fuera le negaba, la fuerza que solo Dios podría dar a sus hijos. En aquel momento de profunda soledad y presión, Elena estaba al límite de su resistencia, pero su determinación era un acero afilado. Sabía que, al tocar aquella puerta, estaría convocando no solo la verdad sobre los uniformes, sino también el fantasma de la culpa familiar que la atormentaba, el secreto que le impedía tener paz. Era una madre soltera, una viuda, y ahora una mujer acusada injustamente, pero la llama de la esperanza en sus ojos no se apagaba con las dificultades. Era la heredera de una sabiduría práctica que le enseñaba que para hacer un vestido nuevo, primero hay que deshacer la costura antigua, y era exactamente eso lo que haría con la historia de su familia, desvelando el misterio para que la justicia fuera hecha. La última cosa que vio antes de romper el sello de cera roja, que parecía un sello de maldición, fue la luz débil de una vela temblando en el nicho de la Virgen de Guadalupe, que parecía parpadear en una señal de alerta y protección, como si la Madre de Dios la estuviera observando. Una plegaria silenciosa escapó de sus labios, cargada con todo su dolor y esperanza. «Madre bendita, guíame. Yo solo quiero la verdad y la justicia para mi hijo, y que la bondad venza al final, como siempre debe ser». La pequeña maceta en la mano de Elena parecía ridícula al lado de la puerta gruesa de madera de roble que daba al depósito interditado, un contraste entre la fragilidad de la mujer y la imponencia del secreto que estaba a punto de ser revelado. La argamasa que sellaba las grietas estaba seca y se desmoronaba con un toque, pero el miedo a romper el sello familiar era palpable, como si estuviera a punto de romper un tabú sagrado que duraba 20 largos años y que aprisionaba el alma de su abuelo. Finalmente levantó la herramienta y el sonido hueco y seco del primer golpe reverberó por el taller silencioso, casi ahogando el zumbido de las lámparas fluorescentes que luchaban por mantener la oscuridad alejada. El olor a polvo y naftalina antigua exhaló del agujero que se abría. Aquel ruido no era solo la rotura de un sellado material, era la rotura de un juramento silencioso de familia de nunca perturbar el sueño del abuelo y el misterio de su trágica muerte. El golpe siguiente fue más fuerte, nacido de la rabia contra la injusticia y del amor desesperado por su hijo. Elena sintió el corazón acelerarse.
no ya por el miedo a la ruina, sino por la adrenalina de una exploradora que está a punto de desvelar un secreto que puede salvar su vida y su honor ante la comunidad. Estaba cansada de ser acusada, de ser blanco de la envidia de doña Carmela y de la frialdad de los ricos de la Academia Cervantes, que trataban su honor como algo desechable. Aquel depósito era su oportunidad de cambiar las tornas, de mostrar a todos en San Rafael que la modista era una mujer de honor y de verdad innegable. Necesitaba encontrar el punto original de la falla, lo que realmente había estropeado las telas, porque la fe sola no pagaría las cuentas ni detendría la lengua viperina del chisme. Con un último golpe, la puerta cedió y chirrió, arrastrándose por el suelo polvoriento con un sonido que parecía un gemido prolongado de dolor y lamento. Una ola de aire frío y estancado la golpeó, cargada con el olor inconfundible a cempasúchil, la flor de los muertos, usada en las ofrendas del Día de Muertos, que no florecía en aquella estación, una señal sobrenatural. Pero no había ninguna flor allí. En la oscuridad encendió la linterna y vio pilas y pilas de tela de todos los tipos: lana gruesa, seda fina, algodón barato y, claro, los rollos de tela azul marino de los uniformes dañados, apilados en el rincón, esperando un destino incierto. El ambiente era de aislamiento total, una cápsula del tiempo sucia y polvorienta, detenida en el tiempo de la tragedia que victimó al abuelo. Lo que la golpeó primero no fue lo visual, sino la sensación, un frío glacial. A pesar del clima templado del exterior del otoño mexicano, un frío que venía de dentro, de la propia tierra. Y entonces escuchó el sonido sutil, pero constante, de una máquina de coser antigua operando. Tuc, 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 tuc. No era alto, sino rítmico, como un corazón fantasma que latía al compás de la ansiedad de Elena, un sonido de trabajo eterno. Barrió la linterna por la habitación, pero no había ninguna máquina de coser montada, solo los rollos, las estanterías rotas y el polvo. Aquel sonido venía de la oscuridad, de la propia pared de adobe, pareciendo coser el silencio con una amenaza invisible y constante, aumentando la curiosidad y el miedo. ¡No manches! El miedo le dio una bofetada en el rostro, helada y seca, pero la curiosidad y la necesidad eran más fuertes. Elena se obligó a caminar, apretando la linterna contra el pecho como un escudo. Necesitaba llegar a los rollos de tela dañados que estaban en el fondo del depósito, cerca de la pared donde su abuelo, según la historia, había tenido el accidente fatal que selló el destino de la familia. El lote dañado yacía allí, como un cuerpo esperando una autopsia, la llave de su salvación o su ruina final. Al acercarse, el sonido del tuc-tuc-tuc de la costura fantasma aumentó, pareciendo venir de dentro de los propios rollos de tela azul marino. Elena extendió la mano vacilante y tocó la tela en la cima de la pila, sintiendo la aspereza de la fibra. Fue allí donde vio. La tela no estaba simplemente rota o manchada, había sido cortada con una precisión quirúrgica, en un patrón que no se parecía a accidentes. Aquello era trabajo, era intención, era la prueba que necesitaba para eximirse de la culpa de negligencia y transferir el problema al origen de la tela. Pero, al examinar el corte más de cerca, su respiración se detuvo. No era un corte común. Había puntos de costura minúsculos alrededor de los bordes dañados, un trabajo de remiendo casi invisible hecho con un hilo oscuro y grueso. Era un tipo de punto que solo había visto en libros antiguos de costura de su madre, un punto que las abuelas mexicanas usaban antiguamente para coser mortajas. Aquello no era un accidente ni negligencia, era un aviso sombrío, un trabajo macabro que había transformado la tela escolar en algo ligado a la muerte y al luto, y estaba a punto de descubrir por qué. La decisión de entrar en el depósito, motivada por la razón, ahora era dominada por el miedo sobrenatural.
Elena estaba en medio de un misterio que trascendía el mundo de los vivos, una confrontación con la leyenda del alma culpable que los vecinos tanto temían. Percibió que la entidad no quería el dinero de la academia, sino terminar un trabajo que había sido interrumpido y que los uniformes eran solo un lienzo para su aviso. Sabía que necesitaba salir de allí, pero no antes de llevarse un pedazo de aquella tela como prueba para convencer al padre Agustín del peligro inminente. El misterio se profundizó en el momento en que intentó arrancar un pedazo de la tela remendada. Una sombra fugaz, curvada sobre una máquina invisible, parpadeó en el rabillo del ojo, haciéndole sentir un peso frío en la espalda. Era la forma de un hombre, con las manos ocupadas y la cabeza baja, trabajando eternamente. Elena retrocedió, pero la máquina fantasma aceleró el ritmo. Tuc, 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 tuc. Había perturbado el descanso de un espíritu que se negaba a aceptar su destino y que estaba ligado a la costura de la muerte. Elena corrió fuera del depósito, sellando la puerta con un pedazo de cuerda, el corazón latiendo descompasado. El miedo era real. El sonido de la costura aún resonaba en sus oídos, pero tenía la prueba de lo sobrenatural. Ahora sabía que su enemigo no era la vecina chismosa, sino algo mucho más antiguo y doloroso, ligado a la culpa de su propio abuelo y a una historia que necesitaba desenterrar. La única forma de salvarse a sí misma y a Javier era descubrir la verdad detrás del alma culpable y del punto de mortaja. La primera noche, después de romper el sello y escuchar la costura fantasma, fue una tortura para Elena. Intentó dormir en la cama al lado de Javier, en la parte delantera del taller donde también vivían, pero el sonido rítmico del tuk-tuk-tuk de la máquina invisible parecía haberse instalado dentro de su cabeza, más alto que los gritos de los vendedores ambulantes de San Rafael. Se sentía vigilada y la certeza de que la entidad se alimentaba del miedo y la culpa la hacía sentirse débil. Aquella mañana, al tomar su atole y tortillas, fingió normalidad para Javier, pero la línea oscura del punto de mortaja que había arrancado de la tela dañada le quemaba en el bolsillo, un recordatorio físico de lo sobrenatural que la acechaba. Necesitaba un aliado sabio, alguien que entendiera las leyendas de la Ciudad de México sin condenarla como loca. La única persona que le vino a la mente fue el padre Agustín, el anciano de la parroquia local de San Judas Tadeo. El padre, con sus 70 años y la sabiduría acumulada de generaciones de confesiones y tristezas de su pueblo, era conocido por su compasión y por no ignorar las historias populares de almas en pena. Elena fue a encontrarlo, llevando el pequeño retazo de tela como prueba, el corazón apretado por la vulnerabilidad de exponerse. El padre Agustín examinó el punto de costura bajo la luz débil de la sacristía, y sus ojos arrugados se abrieron ligeramente. Confirmó el miedo de Elena. Este es el punto que las mujeres más antiguas usaban para remendar las ropas de los muertos, hija. Es un punto de luto, un trabajo que sella el alma a un objeto o a una tarea no terminada. Susurró el nombre temeroso, alma culpable. Según las leyendas que él oía desde niño en Guanajuato, este tipo de espíritu no asusta para matar, sino que atormenta para obligar a los vivos a terminar su tarea pendiente, generalmente ligada a una gran deshonra o injusticia. El padre le aconsejó no reaccionar con miedo, sino con la verdad. Dijo que el depósito no era una maldición, sino un testimonio silencioso de una culpa que necesitaba ser revelada para que el alma de su abuelo pudiera descansar. Mientras conversaban, un pedazo de periódico viejo se escurrió de dentro de un misal antiguo. Era un recorte de la época del accidente de su abuelo. El titular, amarillento por el tiempo, mencionaba no un accidente, sino una desaparición y la acusación de robo de telas caras antes de su muerte. El misterio se profundizó.
El abuelo de Elena no era una víctima, era un hombre deshonrado, tal vez un suicida, huyendo de la vergüenza de la calumnia. ¿A poco? Volviendo al taller, Elena estaba más determinada que asustada. Se encerró de nuevo en el depósito interditado, ahora con la linterna y la imagen de la Virgen de Guadalupe. El tuk-tuk-tuk de la costura fantasma estaba allí, más alto y más impaciente. Comenzó a buscar en las estanterías de tela, siguiendo el sonido. Debajo de una pila de terciopelo pesado, encontró un pedazo de forro de vestido de novia, una tela de seda fina y cara que nunca tendría en el taller. El forro estaba inacabado, y en los bordes vio el mismo punto de luto cosido, pero con una línea más fina y antigua. Al desdoblar el forro, un olor fuerte a lavanda y herrumbre invadió el depósito, y allí, cosida a mano en letras irregulares en el revés de la seda, estaba el primer mensaje del fantasma: «La mentira nos viste, termina». El aire se volvió glacial, y la sombra del hombre curvado apareció de nuevo, esta vez más nítida, flotando sobre el forro del vestido inacabado. No parecía amenazador, sino infinitamente triste, como alguien que carga un peso eterno. Elena percibió que el alma culpable no era el abuelo intentando vengarse, sino el abuelo atrapado por la culpa de su deshonra y por la necesidad de terminar el trabajo que lo llevó a la tragedia. El misterio de los uniformes dañados, la deuda y la calumnia de la vecina eran solo un reflejo moderno de la deshonra original que había arruinado a la familia 20 años antes. El fantasma la estaba obligando a reparar el pasado, cosiendo el presente. Necesitaba entender qué significaba el vestido de novia, por qué estaba allí, qué había sido robado y por quién. Con cada toque en la tela sentía el dolor y la vergüenza de su abuelo. Se dio cuenta de que el fantasma estaba usando los uniformes escolares, el símbolo de la reputación y del futuro, para replicar el error del pasado y forzarla a confrontar la historia de deshonra que intentaron enterrar. Aquella noche, Elena no durmió. Oía el tuk-tuk-tuk hasta la madrugada y percibió que el ritmo se aceleraba siempre que pensaba en desistir. Sabía que la entidad quería que ella cosiera. Pero ¿qué debía coser? Y si terminaba el vestido, ¿qué pasaría con los uniformes y, más importante, con el futuro de Javier? La tensión era una tela a punto de rasgarse. Cuando Elena vio el mensaje cosido en la seda y se dio cuenta de que el alma de su abuelo estaba atrapada allí, supo que no estaba sola en aquel lugar, sino ante un profundo dilema moral. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías seguido la orden del fantasma o habrías buscado más respuestas? Déjalo en los comentarios. La amenaza fantasma comenzó a manifestarse de formas más claras y agresivas, elevando el conflicto más allá de lo psicológico. Elena intentaba trabajar en los encargos de rutina del taller, arreglando dobladillos y cambiando cierres, pero percibía que sus tijeras afiladas estaban siempre siendo movidas del lugar. Pequeñas agujas, que juraba haber guardado, aparecían hincadas en la tabla de planchar en un patrón extraño, casi formando un dibujo que no conseguía descifrar. El miedo era constante y físico, y la sensación de que el depósito lacrado se estaba expandiendo al resto de la sastrería era opresiva. Percibía que el espíritu se estaba impacientando con su lentitud en desvelar el secreto del vestido de novia. Elena regresó al padre Agustín, pero esta vez la conversación fue más urgente. Le contó sobre el mensaje «La mentira nos viste, termina» y sobre el forro de seda. El padre, viendo el pavor en los ojos de la modista, le contó sobre la leyenda local. Hace 20 años, el abuelo de Elena, un sastre orgulloso y muy respetado en San Rafael, había sido encargado de hacer el vestido de novia de una joven rica, hija de un comerciante de Guanajuato,
Pero la novia se fugó con otro hombre, y la familia lo acusó de robar las telas carísimas para la fuga, cobrándole el perjuicio al abuelo. El padre sugirió que el abuelo, por vergüenza y desesperación, se había suicidado en el depósito para evitar la calumnia, y su alma estaba atrapada al trabajo inacabado y a la mentira de la deshonra. Con esta nueva información, Elena se sintió invadir por un dolor profundo, no por el fantasma, sino por la tristeza de su abuelo. Él no era un ladrón, era una víctima de la calumnia, así como ella estaba siendo ahora. El alma culpable no era malo, era solo el dolor de la injusticia que se negaba a morir. Volvió al depósito con una nueva perspectiva, y el olor a cempasúchil y naftalina parecía menos amenazador. Comenzó a rebuscar en la pila de tela antigua, cerca de donde el abuelo había muerto, buscando cualquier pista sobre la novia o la verdad sobre el robo original. En el fondo de una caja de moldes de papel, encontró un cuaderno de cuentas del abuelo, fechado en 1985. La última página contenía un registro de telas carísimas, pero extrañamente una anotación garabateada en tinta roja decía: «El precio de la honra no es tela, es silencio». Abajo, un dibujo simple mostraba un patrón de costura, un tipo de remiendo usado para esconder defectos. Elena percibió, con un choque eléctrico, que el abuelo no robó las telas. Había cubierto un defecto de fábrica en la tela de seda de la novia, y cuando el problema apareció, prefirió ser acusado de robo a revelar el defecto y arruinar al proveedor, que era pariente del comerciante. La máquina fantasma, que operaba en la oscuridad, comenzó a coser con ferocidad en el aire. El sonido era un aviso, y al darse la vuelta, Elena vio un patrón de corte, siendo hecho solo en un rollo de algodón. Era el mismo patrón de corte dañado que apareció en los uniformes de la Academia Cervantes. La entidad no quería que terminara el vestido, quería que parara el ciclo de mentiras que envolvía el nombre Flores. La amenaza se intensificó, y la entidad mostró su objetivo más vulnerable. Aquella noche, Javier despertó gritando. Elena corrió a la habitación y lo encontró encogido. Tenía 3 arañazos finos y paralelos en la espalda, como si hubiera sido golpeado por una aguja larga o unas tijeras. Lloraba: «Mamá, soñé con el abuelo y me estaba enseñando a coser en la oscuridad, pero las agujas eran frías y me lastimaron». La protección del hijo, el único tesoro de Elena, había sido violada. El fantasma estaba usando el miedo de Javier para presionar a Elena a actuar. ¡Qué quilombo! La presión era insoportable. Elena tenía la verdad sobre el abuelo. No era culpable de robo, sino de esconder la verdad por honor. Ahora estaba siendo presionada a tomar una decisión: usar esa verdad para eximirse de la culpa de los uniformes, o sucumbir a la presión del fantasma, que estaba claramente intentando forzarla a coser algo para satisfacer su necesidad eterna. La entidad se estaba moviendo rápidamente, amenazando la vida y la cordura de su hijo. La escalada forzó a Elena a una confrontación inmediata. Ya no podía posponerlo. Estaba determinada a enfrentar al espíritu en la noche siguiente, la noche de la inspección final de los uniformes. Se armó con su fe, la Virgen de Guadalupe en el bolsillo y la aguja de coser de su madre en la mano, la única arma que parecía justa contra un fantasma desastre. La batalla final sería cosida en aquel depósito interditado, y rezaba para que la bondad y la verdad fueran suficientes. «Échale ganas». La noche de la inspección final de los uniformes de la Academia Cervantes llegó, cargada de electricidad y tensión. Elena se despidió de Javier con un beso demorado, sintiendo el peso de la decisión final en su pecho. Se encerró en el depósito interditado no para buscar, sino para confrontar. El ambiente estaba más frío que nunca, y el olor a cempasúchil y tierra húmeda era casi insoportable, como si el depósito se hubiera transformado en un altar para el dolor.
El sonido de la costura fantasma estaba ensordecedor. Un tuk-tuk-tuk frenético que parecía mofarse de su fe y de su lucha, una melodía de desesperación. Elena encendió la última vela de cera de abeja que había traído, colocándola sobre una pila de lana. En el centro de la habitación, donde la costura fantasma era más intensa, colocó el forro del vestido de novia inacabado de su abuelo, el objeto que aprisionaba el alma. Sostenía en la mano la aguja de coser de su madre, la misma que le había enseñado el valor del trabajo honesto, y que sería su arma, un símbolo de su legado. Necesitaba romper el ciclo de la mentira que había arruinado a 2 generaciones de sastres, y la confrontación final estaba a punto de comenzar, sin posibilidad de retroceso. La entidad se materializó completamente, no como un fantasma aterrador, sino como su abuelo, don Ramón Flores, curvado y envuelto en sombras, con una mirada de profunda tristeza y agonía. No gritaba, sino que susurraba con la voz ronca, de quien no habla hace 20 años. Termina la deuda de honor, termina el vestido. Solo así la mentira nos viste y nos libera de la vergüenza. Señaló los uniformes dañados y después el forro de seda. La elección estaba allí, colgada como un hilo a punto de romperse. El fantasma, con un gesto desesperado, le mostró el atajo. Si ella cosía la última pieza del vestido de novia, él se iría, su alma sería liberada y a cambio ella tendría que mentir sobre la causa de los daños a los uniformes, aceptando la culpa y pagando la indemnización con todo lo que tenía para proteger el secreto de la deshonra de la familia. La paz para el abuelo y la seguridad inmediata para Javier, pues la calumnia cesaría, a cambio de su honor y de la verdad. La elección era entre la verdad, inocentarse y exponer el sufrimiento del abuelo, y la paz, salvarse a sí misma y a Javier, aceptando la calumnia en silencio. El corazón de Elena, guiado por su fe y por la fuerza de ser madre, clamó por la justicia. Miró el rostro triste de su abuelo y percibió que estaba atrapado no por lo que hizo, sino por lo que escondió. «La culpa no es de la familia Flores, abuelo», dijo, con la voz firme a pesar del temblor del cuerpo. «La culpa es de la mentira». Se negó a tocar el forro del vestido, rechazando el camino del silencio y de la falsa paz que la llevaría a vivir con la culpa, así como él. En lugar de coser el vestido de novia, Elena tomó la aguja de su madre y con toda su fuerza la hincó en la tabla de planchar de madera al lado del abuelo fantasma. La aguja, símbolo del legado, se rompió por la mitad con un chasquido seco, quebrando el ciclo de sufrimiento y secreto de 2 décadas. «No voy a coser la mentira. La verdad es el único remiendo digno», declaró, liberando todo su dolor y su amor por la justicia moral. El fantasma del abuelo don Ramón se detuvo. Su rostro se contorsionó en una expresión de asombro, y después de un profundo alivio que no sentía hacía 20 años. La máquina de coser invisible paró de latir, y el sonido del tuk-tuk-tuk cesó de repente. Don Ramón miró a Elena, su coraje y su verdad, y su forma comenzó a deshacerse en un polvo de luz plateada, desapareciendo con un último y demorado suspiro, un suspiro de gratitud y descanso eterno que finalmente encontraba la paz. Elena cayó de rodillas en el suelo polvoriento, exhausta, pero sintiendo un peso enorme ser retirado de su pecho. La luz débil de la vela revelaba que la sombra se había ido, y la paz, por primera vez en 20 años, había regresado al depósito interditado. La confrontación no fue de lucha, sino de verdad, y había vencido no por la fuerza física, sino por la fuerza de su carácter y de su honestidad. El sol de la mañana de San Rafael bañó la casa de modas La Esperanza, encontrando a Elena exhausta, pero renacida, sentada en el suelo polvoriento del depósito interditado. La paz era tangible,
una sensación cálida que sustituía el frío glacial de la noche. El tuk-tuk-tuk se había silenciado para siempre, y la ausencia del sonido era la mayor prueba de su victoria. Consiguió levantarse, las rodillas adoloridas, y vio el forro del vestido de novia allí, todavía en el suelo, pero el mensaje cosido en tinta roja había desaparecido. El fantasma de don Ramón estaba finalmente en descanso, libertado por la verdad de su nieta. La primera cosa que Elena hizo fue buscar los uniformes dañados. Todavía estaban cortados, claro, pero al lado de la pila encontró un pequeño y antiguo recorte de periódico, medio escondido en la tela, que no estaba allí antes. Era el titular completo sobre el robo y la fuga de la novia, y contenía el nombre del comerciante que había coaccionado a don Ramón a mantener el silencio para protegerse a sí mismo. Elena supo que la entidad había dejado su prueba final, la pieza que faltaba para inocentar al abuelo y a ella misma ante el mundo. Aunque tenía la prueba para eximirse de la calumnia de doña Carmela, el dinero de los uniformes todavía estaba perdido. La Academia Cervantes se negó a aceptar la historia de un fantasma y la prueba del periódico antiguo, y exigió la indemnización final. Elena tuvo que cerrar la casa de modas La Esperanza. El legado de su familia fue terminado, pero lo hizo con la cabeza alta, sin aceptar la culpa de sabotaje. Sabía que la verdadera dignidad no estaba en la propiedad, sino en la honestidad, y el alma de su abuelo había sido salvada. Lo que parecía ruina se transformó en una nueva oportunidad. Gracias a su reputación de modista meticulosa irónicamente, a su acto de coraje al enfrentar el misterio que aterrorizaba el barrio, Elena consiguió un empleo como maestra costurera en una gran fábrica textil en la Ciudad de México. El trabajo era estable, pagaba bien y finalmente proporcionaría a Javier el futuro que había prometido. Se mudaron a un apartamento simple pero seguro y la imagen de la Virgen de Guadalupe ganó un lugar destacado en su nueva vida. ¡Qué padre! Javier, viendo la fuerza moral inquebrantable de su madre, la mujer valiente que prefirió la verdad a la facilidad, prometió que un día, con el dinero de su futura ingeniería, reconstruiría la casa de modas La Esperanza y cosería el nombre Flores de Nuevo en el honor del barrio. Elena lo abrazó, sabiendo que le había dado un tesoro mucho mayor que cualquier taller, la certeza de que la bondad, el coraje y la verdad siempre vencen, incluso si el costo es alto. La vida de Elena se estabilizó, pero la lección quedó. La mayor maldición que los acechaba no era un fantasma vengativo, sino el secreto y la culpa silenciosa que generaciones cargaron. Al romper la aguja, había roto el ciclo de la mentira. Transformó la maldición de la deshonra en bendición de una vida nueva, y el depósito abandonado de San Rafael se convirtió en un lugar de peregrinación discreta para los curiosos, que aún oían, en noches de viento, el eco suave de un suspiro de alivio. Los uniformes dañados fueron desechados, pero la historia de Elena y de su abuelo, don Ramón, se esparció por San Rafael, contada en susurros en las tortillerías y en la plaza. Las personas pararon de juzgar a Elena, y doña Carmela, con su chisme desvelado, perdió la credibilidad. La justicia humana falló en resarcir el dinero, pero la justicia divina operó, restaurando el honor de la modista y haciendo que la malicia de la vecina se marchitara como flor de cempasúchil después del feriado. Elena aprendió que a veces el mayor acto de fe no es esperar por un milagro, sino tener el coraje de deshacer la costura antigua y vivir su propia verdad. La honestidad es la tela más fuerte que una mujer puede vestir, y aunque el pasado haya dejado cicatrices, Elena sabía que la verdadera riqueza estaba en la familia y en el alma ligera.
Si esta historia de coraje y redención tocó tu corazón, si sentiste en el alma la lucha de Elena por la justicia, compártela con alguien que necesite escuchar que hacer el bien vale la pena y que la bondad siempre es recompensada. Y suscríbete para continuar este viaje conmigo. La historia de Elena nos enseña. ¿Cuál es la mentira que todavía estás cosiendo en tu vida y que necesita ser deshecha para que encuentres tu verdadera paz?